El Príncipe del Sol, por Claudia Ramírez Lomelí. Capítulo 22. Mila. Mila estaba preocupada. Siempre trataba de ser optimista y mostrar confianza en que todo iba a salir bien, pero era cierto que en este viaje habían estado ocurriendo cosas que se escapaban de su control. ¿De qué le servía ser la mejor guerrera de la academia si no tenía práctica real? Claro, en la academia ganaba todos los torneos y dominaba las pruebas de fuego, combate físico y con armas, pero nada de eso la había preparado para los peligros reales. Ni siquiera las misiones locales que hacía de vez en cuando con la Guardia Real la habían preparado para esto. Habían salido del Bosque de las Ánimas, y Elion ya se había tranquilizado por completo. No había sido un trayecto agradable. Todo estaba oscuro y el ambiente era terroso. Y era extraño que, a pesar de que a simple vista parecía totalmente muerto, diera una sensación tan intensa de vida. Mila lo atribuía a todas las criaturas que vivían allí, aunque no podía sacudirse la sensación de que tal vez era el mismo bosque en sí. En un inicio no había estado muy convencida de la decisión de Emil de volver a casa. Las decisiones tomadas en tiempo de furia nunca eran las más acertadas, pero no había dicho nada. No iba a cuestionar sus decisiones, no cuando Emil estaba aprendiendo a ser un líder. Y ahora que no podía quitarse esa sensación de preocupación del pecho, pensaba que tal vez sí era mejor volver a Even. Lo principal era la seguridad de sus amigos, y aunque ella pensara más como Elion, las cosas sí se estaban poniendo más y más peligrosas. Estaba segura de que esa isla era la clave para encontrar las respuestas que buscaban, pero era arriesgado ir. Sin embargo, si Emil les decía que había cambiado de opinión y que irían a la costa de Valias, Mila no lo cuestionaría. Seguiría a sus amigos hasta el fin del mundo. Habían llegado a Pibón con el sol bajando del cielo. Pronto, los hilardianos despertarían para hacer su vida de forma normal. Ya había unas cuantas personas en el muelle, pero no les prestaron atención, pues venían encapuchados y montando lobos, lo cual, al parecer, era algo normal en el lugar. Rea los guió hacia su barco, el Victoria. Las ciudades costeras de Alariel eran Sun y Valias, por lo que Mila no estaba acostumbrada a ver navíos tan imponentes como los que tenía frente a sus ojos en esos momentos. Vintos, su ciudad, se especializaba en la producción de madera y sus derivados. Subieron al barco junto con los lobos, quienes viajarían con ellos. Iban a partir tan pronto la luna apareciera en el cielo, así que se encontraban esperando. Gianna les había indicado a Gabriel y a Elion que debían descansar, y estaba curándole por completo la herida del brazo a Emil, por lo que los cuatro se habían ido a un camarote ofrecido por Rea. Mila se había quedado en la cubierta, mirando hacia las lejanías del mar de Hilardia, recargada en la barandilla de la nave. Es hermoso, ¿verdad? La voz de la capitana la tomó por sorpresa, y se reprendió a sí misma, pues no debía bajar la guardia. A pesar de que la tripulación del Victoria le inspirara confianza, nunca debía olvidar que eran personas que no conocía. Sí, muy pocas veces tengo la oportunidad de ver el océano, decidió responder. Y yo no podría vivir un solo día sin él, dijo Rea, recargando también sus codos en la barandilla a un lado de Mila. ¿Llevas mucho tiempo en esto? ¿En los mares? Toda mi vida, respondió. Mis padres eran piratas. Robaban de los barcos ricos de Hilardia y Alariel para dar a las islas de Daza y Gila, que son las más pobres del reino. Mila no sabía por qué le estaba contando estas cosas, pero no se sentía incómoda con la capitana. Al contrario. ¿Y está siguiendo sus pasos?, preguntó. Oficialmente trabajamos en el puerto de Pibón, pero no por mucho tiempo más. Oh. ¿Es por eso que quieren ir por ese recurso a la isla?, preguntó. Tenía sentido si Rea quería seguir los pasos de sus padres. Tal vez con ese recurso misterioso al fin conseguiría los medios para independizarse y ayudar a los más necesitados. Rea sonrió y miró a Mila a los ojos. Eres rápida. Mila no pudo evitar devolverle la sonrisa. De todo corazón espero que logren lo que se proponen. Tu tripulación es increíble. Nunca había visto tantas mujeres tan unidas y tan libres, le dijo,
Seguro tus padres están orgullosos. Mis padres fueron capturados y condenados a muerte por sus actos, reveló Rea. Es mi deber continuar con su misión. Sintió una punzada en el pecho ante dicha revelación, aunque tampoco se sorprendió. Y la voz de Rea no estaba cargada de tristeza, sino de decisión y fuerza. Se notaba el amor que aún sentía por ellos, sin importar que ya no estuvieran ahí. Lo siento mucho, dijo Mila. Puedes estar segura de que, estén donde estén, ellos siguen contigo. Rea se quedó callada durante unos segundos. En Hilardia se dice que nuestros difuntos se convierten en estrellas. Cada noche las miro y sé que están allí. Vaya, en Alariel era totalmente distinto. Qué maravilloso debía de ser la certeza de que las estrellas te cuidaban desde arriba. ¿Y cuál es tu historia?, preguntó la capitana mirándola. La brisa hacía que su largo cabello negro revoloteara sin dar tregua. Toda ella olía a sal. Mila no estaba acostumbrada a hablar mucho de su vida. Sus mejores amigos la conocían desde hacía 9 años y habían vivido gran parte de su historia con ella, por lo que nunca había tenido la necesidad de contarla. No tengo una historia extraordinaria, respondió al fin, evasiva, pasándose una mano por el cabello. En esos días le había crecido un poco, ya le rozaba los hombros. Oh, pero todos tenemos una historia que contar. Todavía no confiaba del todo en Rea, pero algo dentro de ella la impulsaba a hablar. Le contó de todo un poco, de cómo su familia nunca había sido de dinero, y ella había pasado gran parte de su infancia ayudando a su papá en su taller de madera y cuidando a sus hermanos menores. De cómo a los 5 años sus poderes de lanzallamas surgieron y empezaron sus estudios en la Academia de Vintos, su ciudad natal. De cómo a los 10 años fue trasladada a la Academia de Even, pues según todos sus profesores era una Solaris prometedora, la mejor en varias décadas. De cómo ahí conoció a sus mejores amigos. Mila se sentía completamente a gusto. Estaba fuera de su elemento, pero no era incómodo. Siempre había sido de las que escuchaban a los demás, así que hablar sobre ella era incluso terapéutico. Y aunque no contó nada muy íntimo o trágico y se concentró solo en lo básico, Rea la escuchó con atención en todo momento. Has tenido una buena vida, concluyó la capitana. Mila sonrió levemente. No siempre ha sido buena, pero me considero muy afortunada, respondió. Esta siempre había sido su filosofía de vida. Cuando amas lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. A pesar de que Rea la había contemplado en todo momento, era como si ahora el peso de su mirada se hubiera intensificado. La estaba observando con genuino interés, analizando las palabras que acababa de decir. Me agradas, Mila, dijo sin más, como si hubiera llegado a esa conclusión después de la plática que habían tenido. De verdad espero que esta no sea la última vez que nuestros caminos se crucen. Mila se sorprendió al darse cuenta de que ella esperaba lo mismo. Rea. Una de las chicas de la tripulación se acercó a ellas. Ali le parecía que se llamaba. Es hora de zarpar. ¿Ya prepararon todo? Sí, todo listo. Dile a Silva que tome el timón. Voy en un segundo. Ali asintió y se fue a hacer lo que la capitana le había indicado. De nuevo estaban solas. Vaya, ni siquiera nos dimos cuenta de que la luna ya estaba en el cielo, dijo Mila mirando hacia arriba. Apenas estaba oscureciendo, pero el astro ya se encontraba allí, deslumbrante. Estuvo tan inmersa en la plática que no puso mucha atención a sus alrededores. Hizo una anotación mental de que no podía distraerse de ese modo. De hecho, lleva algunos minutos allí, contestó Rea con simpleza. La vi desde que salió. Eso la hizo voltear a verla. Oh, ¿por qué no dijiste nada?, preguntó. La plática estaba muy interesante. Además, me intrigan las mujeres bellas e inteligentes, respondió guiñándole el ojo. Ante eso, Mila no pudo evitar sonrojarse. Intentó formular alguna clase de respuesta, pero Rea ya se había dado la vuelta y se encontraba caminando hacia el timón. Tardaron unas cuantas horas en llegar al puerto de Sun. Ya se avistaban las luces de la ciudad y en cuestión de minutos tendrían los pies en tierra firme.
Ver los poderes de la luna en acción continuaba siendo una experiencia increíble para Mila. Rhea y otras 2 chicas de la tripulación eran lunaris con afinidad al agua, por lo que podían impulsar el barco para que fuera un poco más rápido que uno convencional. Extraño cómo un acuático podía controlar el agua a su antojo y además invocarla. Los poderes de un lanzallamas eran distintos. Sí, podían crear fuego y controlarlo, pero solo el propio. No creo que sea conveniente que los vean bajar de un barco hilardiano, dijo Rhea. Todo el grupo se encontraba dentro de una cabina con una mesa y varias sillas. La capitana los acababa de convocar minutos antes de que arribaran en el puerto. ¿Y ustedes no tendrán problemas al llegar?, preguntó Gianna. No, tenemos un encargo para dentro de 2 días. Solo diremos que nos adelantamos, respondió. Lo importante aquí es que bajen del barco sin que los vean. Mi tripulación y yo distraeremos a los encargados durante la inspección. Mientras, ustedes deberán escabullirse. Bien, gracias, respondió Emil, por todo. La capitana lo miró durante unos instantes. Así que, príncipe Emil, enunció Rhea. Mila notó que Emil apretó los puños. Era la primera vez que Rhea reconocía en voz alta a Emil como el heredero al trono de Alariel. Pero no debería ser una sorpresa que lo supiera, pues no habían cuidado nada de lo que decían a su alrededor. Gabriel ya se había levantado de su silla. Sé que piensas que tu madre puede estar en la isla, continuó la capitana. Emil la miró cuidadosamente. No podemos estar seguros, dijo al fin. Una posibilidad es mejor que nada, señaló ella. Solo quiero decirte que nosotras partiremos para allá dentro de 24 horas, que es el tiempo máximo que se nos permite estar en el puerto de Sun, y tenemos suficiente espacio a bordo. Nadie respondió. Mila suponía que todos se habían sorprendido con la oferta. Rhea les estaba insinuando que les daba la opción de ir con ella a la isla de las sombras. No sé para qué me dices esto, respondió Emil. Yo creo que lo sabes perfectamente. Rhea se cruzó de brazos, sus ojos negros seguían clavados en él. Aquí voy a estar si cambias de opinión. Recuérdalo, solo 24 horas. Capítulo 23. Emil. La llegada al puerto fue menos complicada de lo que esperó. Al parecer, era más común recibir barcos hilardianos durante la noche. Rhea y sus chicas bajaron del barco con unas cuantas cajas y guiaron a los marineros con ellas para la inspección. Después de eso, Emil y los demás habían bajado, acompañados de otros miembros de la tripulación. Silva los guió lo más lejos que pudo, y después se despidió con una simple señal de mano, diciéndoles que los vería en un rato. Ante eso, Emil frunció el ceño, pero no respondió nada. Siguieron caminando lo más lejos del puerto que pudieron. Había poca gente en las calles, puesto que ya era de noche, y Emil observaba con algo de fascinación el lugar. Sun era el área comercial más grande de todo Alariel, y por tanto, una de las ciudades más ricas. Pero aquí, cerca del puerto, estaba viendo cosas que no le gustaban para nada. Había niños durmiendo en las calles y personas sin calzado y con ropa rasgada, en un estado muy lamentable. Siempre había sabido que había pobreza en Alariel, pero en sus 17 años jamás la había visto de primera mano. Cuando salía de Even con sus padres, lo recibían en las áreas más elegantes de cada ciudad. Esto era nuevo para él, y lo llenaba de impotencia enorme. ¿Cómo era posible que él tuviera tanto y hubiera otros que tuvieran tan poco? Cuando fuera el rey, ¿sería capaz de acabar con la pobreza de su nación? En esos momentos no se sentía capaz de nada. Al fin llegaron a los límites del área comercial, donde se encontraba la estación de la Guardia Real asignada a Sun. Emil tomó aire y sin pensarlo mucho tocó la puerta. Se escuchó movimiento dentro y pasó casi 1 minuto antes de que abrieran. Estas ya no son horas de servicio, lo siento mucho, dijo el oficial. Esta vez tendrán que hacer una excepción, intervino Gabriel posicionándose al lado del príncipe. Emil se quitó la capucha que llevaba cubriéndole la cabeza. ¿Su Alteza? Balbuceó el oficial nervioso. ¿Qué puedo hacer por usted? Será un honor servirle. Necesito que se comunique con el castillo y que manden Pegasos para que podamos subir. Y así, en poco tiempo ya habían montado a los Pegasos y estaban siendo flanqueados por 2 miembros de la Guardia Real.
El oficial había salido disparado en su propio Pegaso para avisar a Even que el príncipe se encontraba a las afueras del mercado de Sun. Llegar a la ciudad flotante no fue como Emil lo imaginó. Había pensado que, al poner un pie ahí, se sentiría en casa y en completa paz, pero no fue así. Ya había cruzado el gran muro, y se sentía intranquilo e incompleto, como si no estuviera haciendo lo correcto. Pero tenía que olvidarse de esa sensación y enfocarse en lo importante. Su Alteza, dijo uno de los soldados que cuidaban la puerta. Lord Celos quiere verlo en la sala del consejo. De hecho, a todos. Emil tragó saliva. No tenía ganas de lidiar con su tío en estos momentos, pero sabía que era necesario. Tenía explicaciones que dar, una responsabilidad que asumir y una importante petición que hacer. Todo va a estar bien, susurró Mila cerca de él. Emil odiaba que todos supieran lo vulnerable que se sentía ante su tío, así que no dijo nada. Se dirigieron hacia la sala del consejo, y al entrar notaron que todos los miembros estaban ahí, sentados en su respectivo lugar, incluido su padre, el rey Arthas. Solo había dos cosas fuera de lugar. Habían traído más sillas para que los recién llegados pudieran tomar asiento, cosa que hicieron, y su tío Celos estaba ocupando el lugar a la cabeza de la mesa. El lugar que se suponía era de Emil. El príncipe se sentía diminuto en el asiento que había tomado. «Hijo», dijo Arthas mirándolo de pies a cabeza, «¿qué ha pasado?» «Sí, Su Alteza. ¿Podría explicarnos por qué regresa en medio de la noche sin los Pegasos que le asignamos? Oh, y sin la Guardia Real», inquirió Celos cruzado de brazos. Emil estaba luchando por no bajar la cabeza. «La Guardia Real fue atacada», dijo, y su voz salió temblorosa. «Todos están muertos». Eso hizo estallar murmullos de consternación por parte de todos los miembros del consejo. Y cuando Celos exigió una explicación, Mila fue quien alzó la voz y relató, sin mencionar las partes en las que fueron a Hilardia, que alguien había asesinado a los guardias de noche, cuando todos dormían. Y no solo eso, sino que también se habían llevado a los Pegasos, dejándolos sin medio de transporte. Celos no parecía creer del todo esa historia. «Es muy grave lo que nos cuentan, y hay muchos cabos sueltos», respondió la cabeza del consejo. «¿Por qué la Guardia Real no se defendió? ¿Por qué no entraron a la casa a atacarlos a ustedes también?» Esta vez fue Elion quien habló. «Si supiéramos esas respuestas, mi lord, créame que se las comunicaríamos con precisión», dijo, y su voz salió firme. «Pensamos que tal vez los atacantes venían en grupo, y el embate fue rápido y sorpresivo». Gianna estaba totalmente paralizada, pero nadie iba a decir que los soldados no se habían defendido por una infusión para dormir. Todos tenían un silencioso acuerdo de lealtad. «Ya veo», respondió Celos nada convencido. «Y sin Pegasos, ¿cómo es que volvieron?» «El ataque fue hace 3 días. La mentira salió de los labios de Elion con naturalidad. Vinimos caminando, y estamos exhaustos y hambrientos». «¡Oh, por Helios!», exclamó Lady Minerva llevándose ambas manos al pecho. «No saben lo peligrosos que pueden ser esos caminos». «No se preocupe, Lady Minerva, estamos bien», aseguró Emil esforzándose por mostrar más seguridad de la que sentía. «Las cenizas de los soldados caídos se encuentran allá todavía, resguardadas por la anciana que enviaron para nuestro cuidado. Ella está a la espera de que la traigan de vuelta al castillo». Hizo una pausa y tomó aire inflando su pecho. «Y asumo la responsabilidad de lo que pasó. Debí haber estado más alerta, y es con mucho pesar con el que traigo esta noticia. Su Alteza, si me permite decirlo, la pérdida de los valiosos miembros de la Guardia Real es lamentable, pero era su deber protegerlos a ustedes», dijo Lord Mael. «No tiene ninguna responsabilidad que asumir». «Me atrevo a diferir con usted, Lord Mael», soltó Lord Anwar. Sus manos estaban sobre la mesa con los dedos entrelazados. «Creo que el joven príncipe hace bien en tomar la responsabilidad de lo que ocurrió». «¿Habrán sido los rebeldes?», preguntó entonces Lady Ceneva. «Es una posibilidad», respondió Lady Haria, cruzándose de brazos. «Con la cantidad de reportes que se han hecho en los últimos días, lo lógico es pensar que se trata de un ataque de Lestra también en este caso». Eso llamó la atención de Emil. «¿Ha habido más ataques de rebeldes?», preguntó. «Ah, ¿ahora te interesas por tu nación?», exclamó Celos altivo. «Eso es nuevo, pues te fuiste de vacaciones sin siquiera pensar en todos los problemas actuales.
¿Crees que ese es el comportamiento adecuado para un futuro rey? Celos, dijo Arthas como advertencia. Emil apretó la mandíbula. Si su tío supiera realmente todo lo que había pasado, no se atrevería a decir que ese viaje había sido para vacacionar. Emil nunca se había sentido tan útil como en esos días en los que estuvo fuera. Al final las cosas habían resultado mal, pero no se había quedado con los brazos cruzados y había ido en busca de su madre. Y por si fuera poco, habían encontrado información valiosa sobre los Hilardianos. Eso era lo más importante. Tenía que avisar al consejo para que enviaran gente a buscar esa isla. Tengo otras noticias que dar. Eso llamó la atención de todos los presentes. Era ahora o nunca. Creo que encontramos un lugar en donde podría estar la reina. ¿Qué dices?, exclamó su padre poniéndose de pie. Emil no se iba a molestar en explicar cómo había conseguido la información, pero se memorizó las instrucciones para poder comunicárselas al consejo. Necesitaba que fueran a esa isla. Hay una leyenda sobre una isla que aparece solo a la luz de la luna, comenzó a decir. Eso ocasionó un bufido por parte de Lord Anwar, pero Emil no se dejó intimidar. Hace tiempo, alguien vio un barco hilardiano navegando por las costas de Valias en la noche, y se dice que la isla aparece en esa ubicación. Habló con rapidez usando sus manos para hacer énfasis en lo que decía. ¿No es sospechoso? ¿Por qué un barco de Hilardia iría hasta allá cuando está fuera de los límites? Además, han buscado a mi madre por cada lugar que está en el mapa. ¿Qué tal si todo este tiempo ha estado en un lugar que no lo está? Eso es ridículo, ¿te estás escuchando?, bramó Celos. Su rostro no delataba nada, pero su voz sonaba ofendida, como si lo hubieran insultado. Esas son historias para niños, no son reales. Todas las historias tienen algo de verdad en ellas, dijo Elion mirando de forma desafiante a Celos. ¿Cuáles son sus fuentes para asegurar esta información, Su Alteza?, preguntó Lady Haria. No hemos tenido reportes de barcos hilardianos en la costa de Valias. Emil no pensaba decirles que Elion era quien lo había visto, pero al parecer a ella no le importaba. Yo los vi con mis propios ojos, milady, respondió con seriedad, y nadie los reporta porque no los han visto. No dudo que muchos utilicen ilusiones para navegar invisibles. Además, era de noche. No hay nadie en las playas de Valias cuando la luna está en el cielo. Insisto, esto es absurdo y no se va a discutir más, espetó Celos. Por su tono de voz parecía molesto, pero su rostro permanecía imperturbable. Mi hermana no está atrapada en una isla inexistente. ¿Y cómo lo sabe Lord Celos? Habló Gabriel por primera vez. Parece muy seguro de ello. No voy a permitir que un chiquillo arrogante insinúe que soy capaz de cometer traición a la corona. Esa es una gravísima falta de respeto hacia la cabeza del Consejo Real, respondió Celos sin alterarse. Sus ojos azules parecían un témpano de hielo. Retírese de la sala, Lord Gabriel. ¡No!, exclamó Emil sobresaltado. Gabriel se queda. Celos alzó una ceja. No estás en posición de retarme, príncipe Emil. Emil quería gritar. Quería decirle que siempre iba a estar en tal posición porque él era el futuro rey de Alariel, pero no se atrevía. Simplemente no podía enfrentarse a Celos, y menos cuando se sentía completamente derrotado e indigno de la corona. Celos, deja que el chico se quede. Estoy seguro de que no lo dijo con intención de insinuar nada. Todos estamos muy alterados, dijo Arthas entonces. Su padre, que siempre entraba a defenderlo. Bien, de todos modos no importa, porque esta reunión se acabó. No tenemos nada más que discutir aquí, respondió Celos. Mañana enviaré a una escriba con cada uno de ustedes para que se redacte un informe. Disculpa mi atrevimiento, milord, pero no hemos terminado de hablar, dijo Elion. ¿Quieren seguir soltando estupideces? No, esa isla existe, y deben enviar una cuadrilla para buscar a mi madre. Estoy consciente de que tal vez no se encuentre allí, pero existe una gran posibilidad, exclamó Emil. Celos ya había dejado de verlo, haciendo evidente su desinterés. Mírame cuando te hablo, quería gritar. No haremos tal cosa, respondió su tío, y después soltó un suspiro exagerado para que todos en la sala lo escucharan. No vamos a perder el tiempo con estas tonterías. Pero, ¿no le parece sospechoso que haya barcos hilardianos yendo a la costa de Valias?, preguntó Mila. Se podía ver que no le estaba gustando nada el rumbo que había tomado la reunión. Eso es digno de investigación. Bien, vamos a revisar los reportes para ver si alguien ha visto tal cosa.
El tono de celos indicaba que no revisaría nada. Simplemente había respondido así para no hacer la reunión más larga. Les estoy diciendo que yo lo vi con mis propios ojos. Ahora sí, Elion estaba alterada. Puso ambas manos sobre la mesa dando un pequeño golpe con las palmas extendidas. Los miembros del consejo comenzaban a indignarse por la impertinencia de los jóvenes. Eso se notaba claramente en sus rostros, pero Celos seguía sin expresión alguna e ignoró por completo a Elion. Oficialmente doy esta reunión por concluida. La voz de Celos no daba lugar a más objeciones, era fría y contundente. Y antes de que alguien dijera algo más, Celos chasqueó la lengua y posó sus ojos sobre Gianna, que había permanecido en silencio y cabizbaja durante toda la reunión, seguramente aterrada de quedar mal ante el consejo. Pero Emil la conocía. Gianna también quería hablar, también quería luchar por sus amigos. Señorita Lloyd, su madre me pidió que la escoltara a sus aposentos cuando la reunión terminara. Quiere hablar con usted, afuera le esperan 2 guardias, comentó como si nada, comenzando a ponerse de pie a la par que sacudía suciedad imaginaria de su ropa. Gianna se puso pálida y respondió con una afirmación apenas audible. La sombra de su madre, Marietta Lloyd, la acechaba en cada pensamiento. Todos los miembros del consejo imitaron a Celos y se pusieron de pie para ir saliendo de la sala, murmurando entre ellos. Emil y sus amigos seguían sentados, claramente abatidos. El rey Arthas observaba a su hijo con compasión y dolor. Celos iba caminando con la cabeza en alto hacia la puerta, y justo antes de salir del lugar, volteó para mirar a Emil de lleno a los ojos, frío contra calor. «Basta de juego, Su Alteza», exclamó. «Nadie lo va a tomar en serio como rey si sigue con ese comportamiento». Dicho esto, se fue. Emil se encontraba solo en su habitación, tumbado sobre su cama. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Unas cuantas horas tal vez. No estaba contando, no estaba haciendo nada. En esos momentos ni siquiera estaba seguro de cómo se sentía. Enojado, impotente, fracasado, humillado. No podía creer lo que acababa de ocurrir en la sala del consejo. No podía creer que su tío Celos lo tratara de esa manera. ¿Por qué siempre se empeñaba en hacerlo sentir como un inútil, como un niño insulso que no era digno de ser el rey de Alariel? Y lo peor de todo, a veces él mismo se lo creía. Eso era lo que había pensado cuando había toda su guardia real asesinada, cuando los lobos atacaron a Gabriel. Ese día, con el consejo, todavía era un niño que no era capaz de hacer cosas grandes, que no era capaz de proteger a los suyos, que no era capaz de portar una responsabilidad tan enorme como la corona de su nación. Tal vez Celos haría un mejor trabajo que él. No, dijo sentándose. Celos podía pensar lo que quisiera de él, pero eso nunca le daría el poder de quitarle lo que por derecho de nacimiento era suyo. Y no solo eso, Emil realmente sentía que su destino era ser el rey de Alariel, un rey justo, fuerte y bondadoso como su madre. Recordaba que, cuando era pequeño, se la pasaba gritando a los 4 vientos que él sería el rey, y la simple idea no hacía nada más que emocionarlo. Siempre había sido un niño valiente, lleno de vitalidad y confianza en sí mismo. ¿Qué fue lo que pasó con él? Oh, lo sabía perfectamente. Nunca iba a olvidar el día en que todo cambió. Pero ¿no era hora de superarlo? Si seguía aterrado por el pasado, no iba a poder avanzar hacia el futuro. Había estado atrapado mucho tiempo en medio de todos sus miedos e inseguridades, y estaba harto. Tal vez Celos no creía en él. Tal vez ni siquiera él mismo creía, pero era hora de que comenzara a hacerlo. Tenía que luchar por lo que quería y demostrarse a sí mismo que era digno heredero de la Nación del Sol. ¿El consejo no pensaba hacer nada? Mal por ellos. Pero Emil no se iba a quedar con los brazos cruzados. Todavía podía sentirse como un niño, pero no iba a permitir que eso lo frenara. Ya no iba a ser una excusa. Se levantó de su cama para tomar un papel y una pluma. Luego corrió a su escritorio y la bañó de tinta para comenzar a redactar una carta. No era muy larga, más bien era concisa y directa. La firmó con su nombre y la dejó en el mismo lugar. Después se levantó. Iba a encontrar a sus amigos para informarles su decisión. Pero justo en ese momento, como si estuvieran conectados, escuchó 2 piedras que golpeaban su balcón. Sonrió mientras corría a recibirlos. Todos estaban allí.
Gabriel, Gianna, Mila y Elian ya estaban encapuchados y listos. ¿Cómo lo supieron?, preguntó Emil tomando su propia capa para comenzar a ponérsela. Te conocemos, Emil, respondió Elian. Tal vez sus amigos lo conocían más de lo que él mismo se conocía. Y Celos es un idiota, añadió Gabriel. Tenía una capa nueva. Vamos a demostrarle que no puede subestimarte. Por primera vez estoy de acuerdo con mi hermano, Gianna asintió. Eres el futuro rey de Alariel, y ni ese hombre ni nadie puede quitarte eso. Te lo hemos dicho siempre, estamos contigo, dijo Mila. Emil los miró a todos y sintió que su corazón iba a explotar. No había lugar para más dudas. Sus amigos creían en él, y ya era hora de que él también lo hiciera. ¿Están listos?, preguntó. Todos asintieron. Salgamos de aquí.